presencia de Pascal Beltrán del Río y vamos a tener la oportunidad de conversar con el doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, sobre el Blue Monday, este día más triste del año. Salvador, bienvenido al programa. Pues muchas gracias, Ivonne. Nos das la oportunidad de hablar de esto que forma parte de dos olas de estudio que se realizaron sobre todo en Europa. La primera en los años 80 acerca de literatura que se escribió con base en investigaciones diversas acerca de un trastorno estacional emocional que existió en ese momento identificado por la Academia de Psicología. Y más recientemente, en el año 2005, también un psicólogo británico realizó estudios y una fórmula matemática que identificaba precisamente este lunes, el segundo de cada año, como el Blue Monday o el día más triste del año, a partir de estudios socioeconómicos, de clima, de diversas entrevistas, y se ha convertido a lo largo de los años en una manera de hablar del Día de la Tristeza. Hay que señalar que el Consejo Ciudadano ofrece atención a todo el país desde la Ciudad de México en materia de contención emocional y a lo largo de este año, por ejemplo, y en los primeros meses de cada año, los últimos 4 años, hemos tenido alrededor de 2.900 atenciones solamente de las personas que dicen que sienten un serio problema de tristeza y así lo llaman de tristeza, no hablan de depresión, que Ujú. es un trastorno mental, en contraste con la tristeza, que es más bien identificado como un estado anímico provisional. Esto es lo que yo diría como explicación de esto, que es el Blue Monday, el día más triste del año, que es el día de hoy. Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, ¿qué motivos expresan quienes han recurrido a la contención que ustedes ofrecen? ¿De qué experiencias hablan? ¿Ha pasado la ilusión de los nuevos propósitos? ¿Es la realidad que se impone? ¿Es la rutina después de las fiestas? ¿Cómo se describe esta situación de tristeza? Bueno, primero que nada, los datos que tenemos aquí en el Consejo, que se derivan de las atenciones que realizamos en el 55, 55, 33, 55, 33 y de los 4 centros de recuperación emocional de que dispone el Consejo Ciudadano, el 35% de las personas nos dice que tiene problemas de pareja, el 22% problemas familiares, 10% duelo, 9% situaciones de salud, 5% dificultades económicas o problemas laborales, 4% soledad, baja autoestima, prácticamente también 4%, y problemas escolares y bullying, el 3%. Hay que señalar que el duelo antes de la pandemia ocupaba el 2%, es decir, la asociación entre la tristeza y el duelo ha crecido en 5 veces con respecto a lo que ocurría antes de la pandemia. A una Entonces, cifra estas son las razones interesante. por las cuales nos llaman. Sí, y el perfil de las personas que llaman y también el perfil de las personas que los estudios académicos han reportado, son hombres, son mujeres, tienen un rango de edad específico, un sector social adscrito particularmente. Bueno, el 77% de las personas que se reportan a la línea del Consejo Ciudadano en este día son mujeres. Y hay que señalar algo que para nosotros también es nuevo los últimos 3 años, que prácticamente las personas que tienen entre 18 y 30 años constituyen alrededor del 44% de quienes declaran que la tristeza no los deja estar durante este momento del que estamos hablando. Hay que indicar también que recibimos llamadas de todas las entidades del país y destacan de entre ellas por la frecuencia de los reportes o los requerimientos de la provisión de acompañamiento para procesar sus emociones, el Estado de México en primer lugar, Jalisco, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León. Y en la Ciudad de México destacan las alcaldías Cuauhtémoc, Tlalpan, Gustavo Amadero, Azcapotzalco e Iztapalapa. Hay que decir que 13% de las llamadas que recibimos en el Consejo Ciudadano para este día, en el Blue Monday, provienen de Colombia, de Argentina, de Venezuela, Ecuador y de España. Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad, por supuesto que puede quien considere que encuadra en este perfil que nos has compartido recurrir a ustedes. Por favor, repetirnos el teléfono si puedes, pero también
para quienes no lo hagan o para quienes están conviviendo con una persona a la que podrían ubicar en una tristeza profunda el día de hoy o en los días sucesivos? ¿Qué nos recomiendas hacer? ¿Cómo nos recomiendas proceder? Porque a veces una madre, una hermana, una pareja, pues dice, ya no estés triste, mira, la vida es bonita, échale ganas, pero no es suficiente. O sea, se necesita quizá hacer algo más. Y si no podemos recurrir a la contención, ¿qué nos dirías que podemos compartir? Bueno, primero que nada, el echaleganismo no es suficiente, es necesario acercarse a profesionales expertos. En el Consejo Ciudadano tenemos un programa específico que se llama Dice a la vida para situaciones que va desde la ansiedad, sí, la tristeza, hasta la depresión profunda y eventualmente la ideación, planeación y tentativa de suicida, que por otro lado se quintuplicó durante los años 2020 y 2021, los dos primeros de la pandemia. Y a todo mundo hay que decirle que puede sentirse acompañado con las 117 psicólogas y psicólogas que tenemos en el Consejo Ciudadano. Tenemos 4 sedes en Azcapotzalco, en Cuauhtémoc, en Iztapalapa y también en Benito Juárez. Ahí los atendemos también en lo que llamamos centros de atención emocional. Así que pueden contar con nosotros y a todos y todas, seamos que sentimos esa tristeza o que la vemos en otros, sí podemos acudir a personas especializadas, además de que sí existe una atención igualmente interesante y oportuna de diversas instituciones de la sociedad civil, además del Consejo Ciudadano y del gobierno local y federal. Consumo de drogas, consumo de alcohol, adicción incluso al smartphone, a estar en redes sociales, ¿podrían ser precursores o detonadores de esta tristeza profunda? Déjame asociar dos interesantes tendencias que tenemos. Primero, por ejemplo, el consumo excesivo de pues, los servicios que se derivan de la utilización de plataformas sí puede ser problemático. Si en vez de estar 4 horas, 4 horas y media vinculados al teléfono celular o una laptop o a la computadora, estamos 8, 10, 12 horas, o las personas que están en situación de insomnio combinando la utilización de plataformas, sí puede conducir a situaciones de depresión y de mayor tristeza. Y del otro lado, sí, también hemos advertido que hay una variable que se asocia con la ideación, planeación y tentativa suicida, que es el consumo problemático de algunas drogas, no solamente las legales como el alcohol, sino otras que son ilegales y que se ha presentado esto crecientemente en las llamadas que atienden mis compañeras y compañeros aquí en el Consejo Ciudadano. Así que las dos tendencias existen, el consumo excesivo, cuasi depresivo de redes sociales y también y del consumo digital y tecnológico y del otro lado también el tema de las adicciones. ¿Habría algún patrón, alguna conducta, alguna expresión, manifestación que pueda ser un signo de alarma, de alerta para poder detectar quién está pasando por una situación como este tipo de Fíjate tristeza? que nos das oportunidad de mencionar que con mayor frecuencia que antes, respecto de hace 4 o 5 años, advertimos que papás y mamás han identificado de pronto patrones en los cuales los hijos y las hijas, digamos menores de 15 años, tienen ojeras y eso investigan y se dan cuenta que tiene que ver precisamente con el uso toda la noche de redes sociales o la conexión con diversas plataformas de interacción con otros jóvenes o supuestos jóvenes, porque aquí hay una situación de riesgo, cuando también estamos en el uso intensivo y tóxico de videojuegos entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana, que Ujú. también son preocupantes. Y ahí es necesario que nos acompañemos todas y todos, padres de familia, madres de familia, las escuelas, las autoridades, pero sobre todo el fortalecimiento de valores y de atención y calidad de tiempo dentro de la familia, observando esas ojeras extrañas, el cambio de apetito, el cambio del tono en la relación con quienes son consanguíneos o con los amigos, o el cambio de gusto muy radical y que puede ser frecuente en personas que tienen este tipo de comportamientos nocturnos, donde también pueden existir fugas de la casa nocturnas o también consumo de algún tipo de drogas. Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad, la pandemia nos dejó de alguna manera la rutina, entre comillas, de que es posible vivir aislados, de que es posible trabajar incluso desde casa, y se empezaron a hacer más comunes y quizás normalizados los patrones de jóvenes que se encierran en su habitación y ahí pueden permanecer horas
y solo salir por un alimento y volver. ¿Qué tanto estas características, estas formas de vida que hemos normalizado también podrían disparar situaciones de tristeza y de depresión posteriormente? Bueno, hay un alto grado de correlación entre comportamientos de soledad o solitariedad, digamos, hay vocabularios distintos para identificar los procesos y los matices. Pero básicamente sí puede haber una correlación muy fuerte entre ese comportamiento que corresponde en general, dirían algunos observadores expertos también, a los cambios de la adolescencia. Pero si a eso se agrega la inercia que ya teníamos de casi 2 décadas de consumo intensivo de plataformas tecnológicas incrementadas ahora con el mundo digital, más aún con la inteligencia artificial, las posibilidades de interacción y de compra nocturnas. Y si a eso agregas 30% de los hogares mexicanos solamente hay una persona, normalmente una mujer, y que muchos padres, ahora los dos, están intensivamente vinculados al mercado laboral, es probable que la desatención respecto de los menores sea mucho mayor que la que registrábamos hace 3 o 4 décadas. Así que sí hay una fuerte correlación en en los dos elementos que tú mencionas, Iván. Salvador Guerrero Chiprés, por supuesto, poder acceder a estos recursos de este apoyo que ustedes ofrecen, este acompañamiento, esta contención. Y sin embargo, como preventivos en términos generales, ¿qué nos recomendarías? Además, me imagino que el diálogo, el poder escuchar a los hijos, los padres, ser escuchados también por los hijos, el diálogo, pero ¿qué más podría ser un antídoto para construir espacios más sanos y menos propensos a este tipo de tristezas que tanto dolor causan? Bueno, primero que nada hay que comprender que decirle a una persona simplemente anímate no es suficiente, hay que Eso es aconsejarle. importantísimo. Exactamente, yo creo que hemos tenido conocidos familiares que han padecido situaciones diversas, muy complejas, a veces muy graves, y sabemos que no es suficiente decirle échale ganas o anímate. Hay que acompañar profesionalmente. Sí, por supuesto, tiene que haber una dosis de acompañamiento amoroso y bondad dentro de la familia, dentro de la escuela, y asumir que alguien que esté en depresión, inclusive en tentativa suicida, no es alguien que deba sentirse apenado. Hay que hablar de lo que uno siente y compartirlo con las personas adecuadas. Por supuesto, también ayuda los hábitos alimenticios, de higiene. Es difícil decirle solamente a la gente, párate de la cama, pero ayuda si uno lo hace junto con ellos. También el tema de la higiene es muy importante, cuya ausencia también nos revela que algo está pasando. Y yo lo digo con frecuencia, ¿no? Antes de hablar de muchos problemas en tu casa o del país o de cualquier cosa, ayúdale a los demás que están más cerca de ti a salir adelante en lo que ellos tienen, no solamente con tu propia voluntad, estimulando la de él o de ella, sino acercándole a los servicios profesionales, sean de carácter psicológico y eventualmente en un extremo de carácter psiquiátrico. Pero en todos los casos, asumir y recordar un dato: el 80% de todos los mexicanos vamos a vivir un episodio de depresión profunda, y asumamos también que los cambios, términos de ciclo, biológicos, fisiológicos, de carácter sexual, marital, laboral, o la ausencia definitiva de una persona respecto de nuestras vidas porque ha fallecido, todo eso nos puede afectar y detonar no solo situaciones de tristeza, que insisto es algo provisional, sino profundas situaciones de depresión, que ya estamos hablando de un trastorno mental. Pues muchísimas gracias, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Gracias a ti. Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia en la Ciudad de México, por acompañarnos esta mañana. Gracias, hasta luego. Buena Hasta luego. semana. Pausa.